¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Check, el primer programa de la televisión chilena de chequeo del discurso público. Como siempre, lo hacemos junto al Instituto de Estudios de la Sociedad y a Espacio Público. Nos acompañan Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público, y Alejandro Fernández, director ejecutivo del IES. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. ¿Listos para chequear? Listo, Estamos listos. ya empezamos. Expliquemos que en esta semana salimos a buscar distintas fuentes, distintos lugares en que han estado los candidatos, entrevistas, encuentros públicos también, y de ahí fuimos sacando las afirmaciones. Exactamente, además recordemos que hace pocos días fue de NADE, sí tenemos fases de NADE, algunas entrevistas también en Estación Moneda, en la radio, y también algunas fases en otros medios como Tolerancia Cero y otras cosas. Perfecto. Vamos a partir con Alejandro Guiller. Esto dijo en Estación Moneda, el espacio de La Tercera y de algunas radios. En Chile había un sistema, digamos, que juntaba ambos fondos y por lo tanto tú podías disfrazar tu gasto de familia como gasto de la empresa. Por eso que hay gente que compra en los supermercados en la fila de factura y tú ves que lo que están comprando no es para la empresa, es la leche, es la carne, para su familia. Y eso permite la ilusión tributaria. Ahí está la afirmación entonces de Alejandro Guiller, el candidato presidencial. En Chile había un sistema que juntaba ambos fondos y por lo tanto tú podías disfrazar tu gasto de familia como gasto de la empresa. La dejamos hasta ahí la frase y chequeamos que lo dicho por Alejandro Guiller es falso. ¿Por qué es falso, Mauricio? Bueno, lo primero que hay que aclarar bien es qué elemento de la frase estamos chequeando, porque esta es una frase bien larga, más compleja incluso, venía de antes, y el contexto lo que indica es que el candidato le está atribuyendo al sistema tributario chileno la conducta, por así decirlo, de las empresas de poder pasar por gastos, compras que hacen en los supermercados, esto típico que uno le preguntan en el supermercado, boleta o factura. Entonces, nosotros no estamos enjuiciando si la gente hace eso, ni si es correcto hacer eso, sino que más bien es si es posible atribuir, ¿cierto?, al sistema tributario que tenemos estos comportamientos. Y consideramos que es falso porque en general esta es una conducta que ha sido prohibida, ¿cierto? Es prohibida y no es positiva en ningún sistema, y más bien los problemas tienen que ver con fiscalización más que con el diseño completo del sistema tributario. O sea, para entender, Alejandro, no es que el sistema permitiera o permita hacer esto. Por ejemplo, ir a efectivamente a la fila del supermercado y comprar como empresa el papel confort de la casa, o ir a una comida familiar y después pagar con factura y pasarlo por gasto de la empresa. Eso no lo permite ni el sistema anterior ni el actual. Exactamente, de hecho vamos a ver la gráfica después que está muy regulado, esto incluso está regulado desde antes de la reforma tributaria. Por eso, como decía Mauricio, es importante aclarar, el sistema, por ejemplo, integrado, que es el desintegrado como el de Estados Unidos, o un sistema integrado como el chileno, en ningún caso la ley va a permitir que uno pueda hacer este tipo de fraude. Expliquemos qué es un sistema desintegrado y qué es un sistema integrado. Muy sencillo. Lo que pasa en Chile es que la persona, hay impuestos a las empresas y impuestos a las personas, ¿cierto? Entonces, el impuesto, lo que hace, por ejemplo, una empresa, ¿cierto?, paga primero el impuesto de la categoría como empresa. Lo que permite la ley hoy día es que después ese empresario, cuando retira utilidades, puede usar como crédito lo que ya pagó esa plata en la empresa. Eso se llama impuesto integrado, porque integra el impuesto que paga la empresa con el que paga su dueño. Exactamente. En cambio, sistemas desintegrados como el de Estados Unidos se pagan dos veces y son totalmente independientes. O sea, se paga la empresa una vez un monto y después el empresario, cuando retira utilidad, paga otro monto y no puede utilizarlo como crédito. Esas son las dos diferencias. Entonces, Alejandro, yo lo que hace es confundir ambas cosas, porque la verdad que no existe relación alguna. Esto es mezclar directamente peras con manzanas, ¿no? Eso podemos claro. Y como decíamos antes, aquí vemos la gráfica, esto ya estaba regulado. De hecho, lo miramos el artículo 21 de la ley de la renta, antes de la reforma tributaria, ya establecía específicamente que los gastos tenían que ser necesarios para producir renta, ¿no? Por lo tanto, gastos que no son necesarios, por ejemplo, ir a comprar cosas para la familia que no tienen nada que ver con la empresa, eso inmediatamente era sancionado. De hecho, establecía la sanción de un impuesto especial de un 35% sobre esos montos, ¿ya? Y además la reforma tributaria aumentó todavía esta sanción. De hecho, ahora pone un 40% de impuesto adicional para el mismo caso, y además incorporó dos cosas más, que era este artículo 31 de la ley de la renta, en que establece requisitos más estrictos para considerar un gasto necesario para producir la renta, y además pone límites. Establece que son máximo 5 unidades tributarias anuales lo que se puede gastar en el supermercado para la empresa, para gastos reales de la empresa. Y además el deber de informar al Servicio de Impuestos Internos estos desembolsos, con lo cual la verdad que hoy día está bastante más controlado y debiera uno pensar en que va a disminuir. Y simplemente para terminar, el artículo 97 establece la sanción también desde el punto de vista, o sea, si se incumple con el artículo 31 que decíamos recién, es una sanción que es un 200% sobre el impuesto eludido. Ya, o sea, para tenerlo súper claro, todos hemos visto, digamos, que esto ocurre en los supermercados, que esto ocurre en los restaurantes, pero no es culpa del sistema tributario de que sea integrado
como ha sido tradicionalmente en Chile, o desintegrado, como es en Estados Unidos y otros países de la OCDE. Es simplemente tratar de torcerle la nariz al sistema, sea cual sea este. Exacto, porque el problema que parece haber detrás es los incentivos que tendría alguna gente para pasar gastos personales, para inflar los gastos de sus empresas y por ahí pagar menos impuestos, que es un poco el ejercicio que se termina haciendo. Y eso obviamente requiere que como política pública discutamos perfeccionar sanciones como se ha venido haciendo y mejorar mecanismos de fiscalización independiente del legítimo debate que podemos tener sobre qué tipo de sistema tributario cada uno puede preferir. Claro, pero una es discutir sobre las peras y otra es discutir sobre las manzanas. Exactamente. Ahí está, y por eso entonces es que decimos, hecha esta explicación entonces, ¿por qué la frase de Alejandro Guiller, que vamos ahora a recordar? En Chile había un sistema que juntaba ambos fondos y por lo tanto tú podías disfrazar tu gasto de familia como gasto de la empresa. Por lo ya expuesto y explicado, es que consideramos que esta afirmación es falsa. Seguimos chequeando en este capítulo de Chile Check con candidatos presidenciales. Nos vamos a la ENADE. Allí habló Beatriz Sánchez y afirmó lo siguiente. El sistema de salud que empuja a la gente que gana más a un sistema privado que cuenta con el 50% del fondo de salud para atender al 18% de la población, mientras el otro 50% de salud atiende al 82% de la población restante. Ahí está entonces la afirmación de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. El sistema de salud que empuja a la gente que gana más a un sistema privado, que cuenta con el 50% del fondo de salud para atender al 18% de la población, mientras el otro 50% de salud atiende al 82% de la población restante. Chequeamos lo dicho por Beatriz Sánchez y consideramos que es engañoso. ¿Por qué es engañoso, Alejandro? Sí, es engañoso porque efectivamente se basa en algunas cifras que tienen respaldo, tienen sustento, pero las utiliza de mala forma. Ella lo que trata de decir en el fondo es que la misma plata que se ocupa en el sector para financiar la educación, o sea, la salud privada de ISAPRE, para solamente un 18%, esa misma plata se ocupa para el resto de la población, para otro 50%, o sea, para otro 80%. Y si miramos los datos, en términos de distribución de la población, es más o menos acertada la cifra. A ella le falta, eso sí, considerar las Fuerzas Armadas, pero en realidad un poquito menos la población que está en FONASA, pero está bastante cerca. Lo importante más bien es mirar el tema, los números respecto a la plata, a los fondos en salud privada y en salud pública. Lo vamos a revisar acá. Sí. Para mostrar por qué ella utiliza las cifras de mala forma, porque acá este es el escenario que ocupa ella, que es solamente cotización. Cuando uno tiene un contrato de trabajo y cotiza mensualmente un 7%, vemos que los montos efectivamente son bastante similares. No es exactamente 50%, pero es bastante parecido. ISAPRE son esos 1.600 millones, que son un 47%, versus FONASA los 1.800 millones, que son 53%. O sea, si consideráramos solamente la cotización de salud que hacemos en ISAPRE o en FONASA, los montos son bastante aproximados a lo que dice Beatriz Sánchez. Exactamente. Ya. Ahora vamos a ir al segundo escenario, para que lo va a explicar Mauricio. Perfecto. Claro, pero ella, al hablar de todos los del fondo, no puede estar solo considerando una pequeña parte de lo que, o una parte de lo que compone el fondo, sino que hay que ver todo lo que, cómo se financian completamente ambos sistemas, y esto es lo que va a... Porque ella dice que cuenta con el 50% del fondo de salud. Hasta aquí estaría más o menos acertado exacto, lo que dice. Exactamente. Pero vamos a revisar en la siguiente gráfica que hay otros elementos que hay que considerar en esta suma para llegar a ver cuánto tiene efectivamente cada uno de los montos. Claro. No solamente es la cotización, sino que hay que revisar algo más. Exacto, porque aquí lo que hicimos en este escenario 2 fue considerar, sobre todo en FONASA, que lo que se produce el gran incremento, no es solo el 7% de cotización individual, sino que el aporte que ofrece el Estado, ¿cierto?, por distintos mecanismos, pero que es centralmente para financiar, por así decirlo, la gran operación del sistema de salud pública. Y ahí sube enormemente la cantidad, ¿cierto? Y para el caso FONASA ahora representa el 72% del total de los fondos públicos y privados destinados a salud. En cambio, ISAPRE subió un poquitito porque le agregamos no solo el 7% de cotización individual, sino que también las cotizaciones voluntarias y otros aportes menores que se hacen privadamente. Y por tanto lo que tenemos es que aquí varía la relación. Efectivamente lo que tenemos es que un 28% del gasto del fondo está destinado a este 16% que está en ISAPRES, y en cambio un 72% está destinado al 76% de gente que está en FONASA. Y por tanto, creemos que el panorama cambia. Y cuando uno analiza esta cifra, lo que no quiere decir obviamente que FONASA o la gente que está en FONASA no requiere más recursos, pero evidentemente el significado que ella le atribuye a cómo se distribuye el fondo nos parece que cambia sentido, y por eso pensamos que
podía ser engañoso ocupar la primera comparación para reflejar esta segunda realidad. Claro, porque si nos quedamos solamente con la primera cifra, da cuenta de una realidad bastante parcial. Esta es la cifra que da cuenta del total, si es que queremos hablar del total de los fondos, y cambia muchísimo el escenario. Exactamente, entonces uno ve que efectivamente cuando uno ve la pura cotización, es cierto que el monto de cotización es mucho más bajo por persona, incluso en FONASA que en ISAPRE, probablemente porque tienen contrato de trabajo por sueldos menores. Por lo tanto, si el sistema fuera únicamente individual de cotización, habría una brecha gigante entre los dos sistemas, pero cuando miramos esto nos damos cuenta que el Estado está poniendo muchos recursos en salud pública, como dice Mauricio, no podría discutir y ojalá que fuera mayor todavía el monto, pero eso la verdad que termina dando vuelta a la cifra y mostrando que claramente los fondos de salud pública son mucho mayores. Ahora, igual la brecha sigue existiendo, igual hay una mayor cantidad de plata por persona en ISAPRE que en FONASA. Exactamente. La brecha es bastante menor de lo que podríamos ver mirando solo la primera cifra. Ahí está, súper claro entonces, vamos a recordar la frase de Beatriz Sánchez, que estamos chequeando. ¿Cuántas personas decidieron el sistema de salud que empuja a la gente que gana más a un sistema privado, que cuenta con el 50% del fondo de salud para atender al 18% de la población, mientras el otro 50% de salud atiende al 82% restante? Lo dicho por Beatriz Sánchez, entonces, a la luz de las cifras, es engañoso.